Amén. Pues seguimos adelante y como hemos dicho también, pues vamos a meditar en la palabra y vamos a hacer, como siempre, pues empezar haciendo una oración, presentando nuestros corazones, presentando lo que, voy a exponer esta tarde para que sea palabra de Dios, para que ella pueda tocar nuestra vida y pueda seguir pues haciéndonos crecer y sobre todo acercándonos y fijándonos en Jesús. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra, Señor, y gracias porque sabemos que aunque no estemos reunidos en un mismo lugar, tú sigues estando con nosotros, Señor, tú sigues estando cerca nuestro, tú escuchas nuestra alabanza, tú escuchas nuestras oraciones, Señor, y tú sigues hablándonos por medio de la palabra, Señor, de la Biblia, y por eso te rogamos que en esta tarde el Espíritu Santo hable a cada uno de nuestros corazones. Tú sabes nuestras necesidades, sabes cuál es nuestra circunstancia, sabes incluso más de lo que nosotros mismos sabemos de nuestra vida, y por eso te rogamos, Señor, que en esta tarde tú nos hables, que tú ministra en nuestras vidas, ministra en nuestros corazones, Señor, y que por medio de la palabra, pues tú nos confrontes, tú nos animes, tú nos des fuerza, Señor, y sobre todo que nos ayudes a verte a ti, Señor, y a encontrarnos contigo, porque esto es lo que realmente marca nuestra vida y esto es lo que realmente nos cambia, Señor. Gracias por ser tan bueno y gracias porque sabemos que en esta tarde tú vas a hablarnos también por medio de la palabra, Jesús. Amén. Amén. Una de las cosas que personalmente menos me gustan de todo, cualquier cosa que puedo hacer, es hacer obras. Hacer obras en casa cuando tengo que hacer agujeros, cuando tengo que colgar cualquier cosa. Esto me pone nervioso, me produce hasta un poco de mal humor y no me gusta, me siento muy incómodo, me genera estrés y simplemente pues no quiero hacerlo. Cuando hay que hacer algo así intento siempre alargarlo, dar un poco de largas para ver si consigo evitar hacerlo. Y creo que cuando hacemos obras y cuando hacemos este tipo de cosas en casa, una de las peores cosas que pueden pasar es que lo que estemos haciendo se quede a medias. Que lo que estemos haciendo, ya sea por algún imprevisto, ya sea porque las personas que tienen que hacer la obra pues se vayan a mitad o pues no puedan acabar o porque económicamente no podamos finalizarlo, por cualquier cosa, creo que esto es lo peor que puede pasar. Estar haciendo una obra, estar haciendo una construcción y que esto se quede a medias. Y la verdad es que cuando comparamos nuestra vida y la miramos y nos comparamos con un edificio, con una casa, podemos sentirnos un poco en esta situación. Como que nuestra vida sí está bien, hemos ido haciendo cosas, pero como que está a medias. Como que parece que no se acaba de llegar a completar y que siempre pues falta algo para que nuestra vida esté completa y esa construcción se ha quedado a medias. Y lo mismo puede pasar cuando pensamos en nuestras iglesias. Vemos que vamos avanzando, vemos pues que en medio incluso de esta pandemia pues seguimos pues siendo fieles, que seguimos, pero como que a veces parece que falta algo para que la construcción, para que la casa, para que el edificio que estamos construyendo entre todos llegue a completarse por completo, que está en construcción. Y Pablo, en el capítulo 1 de Filipenses, los versículos del 3 al 11, escribe a esta iglesia y también les habla acerca de algo similar, sobre algo relacionado con esto. Dice así el texto: «Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión con el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuantos tengo en el corazón, y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio. Todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Amén. Amén. No debemos olvidar que cuando Pablo escribe esta carta, él está en Roma y está encarcelado. Se ha quedado sin libertad, ya no puede ir de un sitio a otro predicando, está encarcelado, no puede salir de ahí, él realmente lo está pasando mal, y en estas circunstancias lo normal sería pues escribir una carta solicitando auxilio, solicitando ayuda, pidiendo que por favor alguien vaya a rescatarle, que manden un ejército a sacarle de allí, pero él en cambio vemos que se expresa de una manera diferente. Versículo 3 y 4 dice: «Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones,
rogando con gozo por todos vosotros. Y en estas palabras creo que hay, en estos dos versículos, hay dos cosas que son claves, dos características claves de la palabra de Pablo. La primera es que da gracias a Dios y la segunda es que lo hace con gozo. Da gracias y lo hace con gozo. Y no sé cuántos de nosotros podemos decir lo mismo que dice Pablo, que siempre damos gracias a Dios por otros y que además lo hacemos con gozo. Aunque estemos en medio de problemas, aunque tengamos una enfermedad, aunque no tengamos dinero, aunque la situación sea difícil, da igual la situación, podemos decir como Pablo, que damos gracias a Dios siempre por todos y que además lo hacemos con gozo. No sé cuántos, como digo, podríamos decir esto. Hay un escritor, George Raindrop, en uno de sus libros que se llama Una tarea nada corriente, que narra como una enfermera enseñó a orar a un hombre, a un paciente que ella tenía. Y dice que la vida de este hombre cambió por completo. Él era la típica persona quejica, que siempre estaba desanimado, que siempre estaba enfadado, que era un cascarrabias, pero la oración le cambió tanto que se convirtió en una persona llena de gozo, llena de alegría. Aun en medio de la enfermedad, él sentía gozo en su interior. Y este autor cuenta como esta enfermera, que todo su trabajo lo hacía con las manos, y usó las manos para enseñarle un esquema de oración a este hombre. Cada uno de los dedos de la mano representaba a alguien por quien acordarse para orar. El dedo gordo, el que tenemos más cerca de nuestro cuerpo, la enfermera le enseñaba que representa a aquellas personas que están cerca nuestro, aquellos que viven con nosotros, nuestros familiares, nuestros amigos más cercanos, y que por lo tanto este dedo, el dedo gordo, debía recordarle que tenía que orar por estas personas. El dedo índice, que sirve para señalar, dice que le recordaba a los profesores que tenía, a los doctores que vivían con él y que estaban allí en el hospital. Y esto, pues, creo que también es útil para nosotros. Este dedo nos recuerda que tenemos que orar por nuestros compañeros de trabajo, por el resto de la gente que tenemos en nuestro día a día y que no son tan cercanos. El tercero, el más alto, no voy a hacer el gesto porque quedará muy feo, representaba a las personas más importantes, aquellos que tienen que tomar decisiones, a los gobernadores, a los alcaldes, a los presidentes del gobierno. El cuarto, el dedo más débil, más flojito de todos, representaba a aquellos que están en pruebas y que están en problemas. Y el meñique, el más pequeño, el más insignificante, el más inútil, se podría decir incluso, este le recordaba a ella. Y este era el esquema que ella hizo y que, transmitiéndoselo a este hombre, le llenó de gozo, al poner a otros en sus oraciones antes que a él mismo, al presentar a otros delante de Dios antes que sus propios problemas y que sus propias circunstancias. Y ya no solamente en su oración, sino que esto afectó a su corazón y empezó a preocuparse más por las otras personas antes que por sí mismo. Y es que estas dos cosas, la gratitud y el gozo, no era algo que solamente Pablo hacía en esta carta, era un rasgo de su vida. Su cristianismo estaba lleno de oración, de una oración continua, de una oración sin cesar. Y era algo que él no dejaba nunca de llevar a cabo. Daba igual cuál fuese su situación, da igual que estuviese en la cárcel o que estuviese fuera, él siempre daba gracias. Y esto es porque la identidad de Pablo no se encontraba en su circunstancia ni en su situación. Él sabía que Dios podía tenerle en la cárcel o sacarle de ella, y por lo tanto, como sabía que todo estaba en la mano de Dios, él podía vivir con gozo y podía ser agradecido, fuese cual fuese la situación. La oración abundante y constante, la gratitud y el gozo deberían ser rasgos de nuestras vidas. Deberían ser rasgos que nos identificasen y que la gente nos viese de esta manera. Debemos ser agradecidos por todo lo que tenemos, aun cuando las cosas van mal, aun cuando estamos pasando problemas, aunque la situación sea difícil. Debemos vivir con gozo, porque en Cristo hemos obtenido más de lo que merecíamos y más de lo que podemos imaginar. No hay nada ni nadie en esta vida que se pueda comparar ni igualar a la salvación que Cristo nos ha dado en la cruz. Solamente la salvación que hemos obtenido en Jesús es suficiente para vivir una vida llena de agradecimiento y llena de gozo.
Y nuestra oración debe ser algo continuo en nuestra vida. Debe ser algo que no falte nunca y llena de agradecimiento por la gente que tenemos cerca, por aquellos que nos rodean, por aquellos que viven en nuestras casas, que están en las iglesias, que nos gobiernan y también por nosotros. Pero descendamos nuestro egocentrismo en nuestra oración y enfoquémonos más en los demás. Pero, ¿cuál es el motivo por el que Pablo hace esto? Por el que da gracias siempre por ellos y lo hace con gozo. Más allá de que Pablo les conoce, como ya vimos la semana pasada, que él había estado en Éfeso predicando y allí en Filipos, predicando y se habían convertido. Epafrodito, uno de los siervos que estaban en aquella iglesia, se encargaba de llevarles noticias a Pablo, igual que hacía Epafras en Colosenses, vimos hace algunas semanas, pues Epafrodito lo hacía aquí en Filipos. Y esto produce gozo en Pablo. Versículo 5 dice, por vuestra comunión con el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. Y creo que vale la pena entender la idea de comunión en el Evangelio, con el Evangelio que Pablo está presentando aquí, porque este es el motivo principal por el cual Pablo ora y da gracias por los filipenses. Y es que el Evangelio es el nexo de unión de todos los creyentes, de Pablo con los filipenses, de Pablo y Timoteo, de Timoteo y los filipenses. Su nexo de unión no estaba en sus gustos, no estaba en las películas que les gustaban, en el deporte que les atraía, ni en las cosas que hacían por ocio. Lo que a ellos les unía era Cristo. Y creo que una de las grandes luchas que hay hoy en día en las iglesias es que por parte de quienes las lideran, a quien Dios ha puesto pues como pastores, como ancianos, como diáconos, es que a veces se forman grupos en las iglesias. Grupos en los que pues unos se unen con otros y tal. Y creo que parte es bueno luchar contra estos grupos, porque a veces pueden hacer daño, pero la realidad es que es normal que haya grupos. Es normal que a quienes les gusta el fútbol y son de un equipo, pues cuando se pongan y se vean, pues hablen sobre esto. Es normal que al que le guste ver películas y series, pues se junte con otros. Es normal que los jóvenes de 20 años no se junten con los ancianos de 60, sino se junten con gente de su propiedad. Es normal que cada uno pues tengamos más relación con quien más feeling tenemos, es algo normal. Esto no debería ser un problema. Ahora bien, el problema viene cuando estos grupos lo que hacen es excluir a otros. Ahí es donde el liderazgo de la iglesia sí que tiene que actuar. Es decir, si, vamos a poner un ejemplo, algunos hombres deciden que van a jugar un partido de fútbol y hay alguien que quiere jugar y a ese se le excluye, eso es lo que está incorrecto. Ahora, no está mal que se junten para jugar un partido de fútbol. Ahora bien, el problema real llega cuando nuestras relaciones dentro de la iglesia se basan únicamente en nuestros feelings, cuando se basan únicamente en aquellos que nos caen bien, cuando se basan únicamente en los hobbies que tenemos en común, porque nuestra principal unión es el Evangelio, nuestro nexo de unión es Cristo, y esto es algo que no debemos olvidar, porque para los filipenses era así. Ellos estaban perseverando y ellos se estaban uniendo a través del Evangelio. Y la vida santa que ellos vivían por unirse al Evangelio es aquello que les estaba uniendo, es aquello que les hacía permanecer juntos. Y esto es una llamada de atención para todos nosotros. No pensemos que podemos estar bien con los demás, que podemos tener comunión con el Evangelio, si el pecado forma parte de nuestra vida como si fuese cualquier otra cosa. Si permitimos en la iglesia relaciones en yugo desigual, si los que están casados tienen relaciones fuera del matrimonio, si la pornografía abunda en las personas en la intimidad, si miramos a hombres o mujeres que no son nuestros maridos o nuestras mujeres de una manera lasciva, Dios va a juzgar todo esto. No pensemos que esto puede ser algo que no pasa nada. Cada vez hay una tendencia más grande a relativizar todo. No pasa nada, bueno, no pasa nada porque tal persona salga de la iglesia y salga con alguien que no es creyente. Sí, total, igual ni se casan. Da igual que en el grupo de jóvenes unos se líen con otros y se líen con los de fuera. Esto no está bien. Esto es incorrecto. No todo vale. No todo vale. Nuestro nexo de unión es Cristo. Y si nuestro nexo de unión es Cristo, el pecado no puede morar a sus anchas. El pecado no puede acampar en la iglesia como uno más. Estos creyentes de Filipos, como veremos, Dios había empezado una obra en ellos y Dios iba a perfeccionarla. Pero Cristo era su nexo de unión. Cristo era lo que les unía.
Por eso en nuestras reuniones puede haber un niño de 8 o 9 años y un anciano de 80. Y por medio cualquier otra edad, y todos se pueden sentir cómodos, porque el nexo de unión es Cristo. Cristo es el nexo de unión, y nadie que vive en pecado puede estar unido a Cristo. De ninguna manera. Y con esto no digo que no podemos pecar, claro que podemos pecar. Ahora, si este pecado se alarga en el tiempo y lo tomamos como algo normal, de ninguna manera podemos estar unidos a Cristo. No existe esa opción. Así que Pablo ora y da gracia por los filipenses con mucho gozo y con una gran seguridad. Versículo 6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Estas palabras son maravillosas. Son palabras de aliento para cada uno de aquellos que vivían en Filipos. Unas palabras que ellos necesitaban oír y que nosotros, en pleno año 2020, también necesitamos oír. Es un chute de adrenalina espiritual. La buena obra que Dios ha empezado no dice que la vaya a acabar, sino que dice que la va a perfeccionar hasta el día en que el Señor Jesús vuelva. Hasta ese día. Y es que esa obra, si intentamos buscar su origen, algunos podríamos pensar, bueno, pues fue en el momento en que nacimos que Dios empezó a hacer esa obra. Otros podríamos decir, bueno, pues yo creo que fue en el momento en que nos convertimos que Dios empezó a hacer esta obra. Pero en Efesios 1:4 dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Y esta es la obra que Dios está haciendo en cada uno de sus hijos. Esta es la obra de perfección, santificación. Santificación. Pero a tener algo en cuenta. Pablo no está escribiendo a cada uno de los creyentes. Pablo no está escribiendo una carta que luego va a enviar a cada una de las casas de los creyentes de Filipos, sino que él está escribiendo a una iglesia. Y es que la obra de Dios en tu vida es la obra de Dios en tu iglesia y es la obra de Dios en la iglesia alrededor del mundo. La obra de tu vida llegará a ser perfecta para que la obra de Dios en tu iglesia sea perfecta y la obra de Dios en la iglesia universal sea perfecta. Por eso no es posible no formar parte de una iglesia local. Por eso el cristiano no puede vivir a su manera, sin ningún tipo de control y sin nadie que tenga por autoridad. Porque mi crecimiento depende de tu crecimiento. Mi crecimiento depende del crecimiento de otros. Porque mi santificación no tiene solamente que ver con alabar a Dios, no solamente tiene con escuchar predicaciones, no solo tiene que ver con leer en mi casa la Biblia y orar, tiene que ver con mucho más. Tiene que ver con que haya otros que me hagan daño y yo les perdone. Tiene que ver con que yo a veces me equivoque y hiera a otros y vaya pidiendo perdón y recibir perdón de otras personas. Tiene que ver con fallar y que alguien nos llame la atención. Tiene que ver con sufrir y ir con mis cargas y dejarlas en los demás. Igualmente tomar yo las cargas de otros. Todo esto son evidencias de que Dios ha empezado una obra en nosotros y que Cristo la está perfeccionando, que Cristo nos está haciendo crecer en santidad. Dios nos santifica a nosotros y con esto Dios santifica a la iglesia local y con esto Dios santifica a la iglesia universal, a la esposa de Cristo, aquella que está compuesta de todos aquellos que hemos puesto la fe en Jesús en todo el tiempo, en todo lugar y a lo largo de toda la historia. Y en los versículos 7 y 8 se muestra la unión de Pablo con estos creyentes. Dice así, como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuantos tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio. Todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Todos ellos, todos los que vivían en Filipos, en esta iglesia, eran participantes de la gracia de Dios. Pablo ha sentido en sus carnes el apoyo de todos ellos en sus encarcelamientos, en la defensa del Evangelio, y esto hace que Pablo les ame cada vez más y más. Y esto es algo que debiera ocurrir también en nuestras iglesias. Por una parte, como los filipenses, debiéramos comprometernos con aquellos que sufren, con aquellos que tienen necesidad económica, con aquellos que tienen necesidades anímicas, con aquellos que tienen necesidades espirituales, ser participantes de la gracia. Dios nos ha dado de gracia y nosotros tenemos que seguir dando de gracia.
Y estos filipenses lo hicieron recogiendo dinero para Pablo y enviándoselo a él. Muchas veces vemos ¿no? que hay que orar y tal, y eso está muy bien y tenemos que hacerlo por los demás. Pero también tenemos que ayudar al que no tiene dinero, si nosotros tenemos económicamente. Hace poco leí un hilo en Twitter en el cual hablaban acerca de cosas de los pastores que están mal vistas, y muchas cosas tenía razón, como que a veces está mal visto que el pastor a las 10 de la mañana se vaya de compra, y si algún miembro lo ve queda un poco raro. Pero había una cosa que sí que no estaba de acuerdo. Y hablaba de que el pastor tiene derecho a, si quiere tener un BMW, a tenerlo, y nadie debería poder decirle nada. Y por una parte tiene razón esta persona que lo escribía, pero por otra no, porque no es normal que el pastor lleve un ritmo de vida alto cuando en su iglesia hay gente con necesidad. Pero ojo, no solo el pastor. No es normal que un creyente lleve un ritmo de vida alto mientras en su misma iglesia hay gente que no tiene para comer. Todo esto es parte también de participar de la gracia de Dios. Todo esto es parte de amar de una manera entrañable en el amor de Jesucristo. Ayudar al que lo necesita. Ayudar al que tiene necesidad. Ayudar al que lo está pasando mal. Que el Señor nos ayude a ser así, a amar de esta manera, a preocuparnos por los demás y a participar juntos todos de la gracia de Cristo. Y hasta aquí hemos visto cómo Pablo ha dado gracias con gozo por los filipenses, como ha mostrado la seguridad de que Dios va a acabar esa obra, va a perfeccionar esa obra que ha empezado, y ahora va a rogar por ellos, va a orar por ellos, va a pedir por ellos. Y Pablo hace 3 peticiones. La primera de ellas la vemos en el versículo 9. Esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Parece raro esto que dice Pablo, que vuestro amor abunde más y más, eso está claro, en ciencia y en todo conocimiento. Alguien dijo en una ocasión, el amor es el sentimiento más poderoso del universo. Hay alguna canción escrita que dice que solo el amor nos salvará. Otros dicen que el amor es el más puro de los sentimientos. Y de repente aquí Pablo habla de amor y habla de conocimiento y habla de ciencia. Si lo entendemos en su contexto, Pablo está asociando el amor de los filipenses al Evangelio. Está asociando el amor de los filipenses al conocimiento de Cristo, aquello que les une. Y parte de la obra que Dios está haciendo en nuestras iglesias, parte de la obra que Dios está haciendo en nosotros, es que el amor crezca más y más. Y esto solamente es posible por medio del conocimiento de la Biblia, por medio del conocimiento de Cristo. Cuanto más conocemos la palabra, más amamos a los demás. Porque empezamos a verles ya no como personas con defectos, sino que nos damos cuenta que igual que nosotros, ellos son redimidos de Jesús. Ellos son personas a quien Dios ha rescatado. Personas por quien Jesús se ha entregado en la cruz. Empezamos a verlos como herederos del reino de los cielos, como siervos de Dios, como personas de nuestra misma nacionalidad. Y Pablo está hablando de un amor que trasciende los sentimientos, de un amor inteligente, de un amor que no se rige por lo que dice el corazón, sino que se rige por lo que dice el Evangelio. Y esta también debiera ser nuestra oración para nosotros y para los demás, que nuestro amor abunde más y más en conocimiento y en toda ciencia, que nuestro amor abunde más y más en la palabra de Dios. La segunda de las peticiones que hace Pablo, versículo 10, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Pablo no está hablando de sacar aquí buenas notas, de que aprobéis, es decir, que saquéis buenas notas, sino que Pablo lo que está hablando, y si usamos un sinónimo, está hablando de discernir, de dar aprobación a las cosas. Lo que la Biblia habla acerca del discernimiento, de tener la inteligencia, la habilidad, la visión de ver lo que es bueno y de lo que es malo. Y es que la unión de abundar en amor y del conocimiento nos lleva a saber discernir bien las cosas. Producen en nosotros delante de Dios sinceridad y perfección. En otras palabras, todo esto es parte también de nuestra santificación. ¿Y qué necesario es esto hoy en día? Más que nunca, en un mundo tan relativista,
donde cada uno parece tener su propia verdad, donde la tolerancia no se trata de respetar la opinión de los demás, sino que la tolerancia hoy en día se trata de aceptar como verdad la opinión de los demás aunque no estés de acuerdo. Necesitamos ser capaces de discernir. Y Pablo no dice discernir lo malo de lo bueno. Pablo dice discernir lo mejor. Es decir, entre lo bueno y lo mejor aún. Que no nos dejemos llevar por cosas que disimuladamente dan espacio al pecado, para que entre y se asiente en nuestras vidas, para que entre y se asiente en la iglesia. Pero aún así, como digo, Pablo no está hablando de elegir entre lo bueno y lo malo. Pablo está diciendo que elijamos lo mejor. Que Dios nos ayude a escoger lo mejor, no lo que es bueno, sino lo que es mejor, tanto en nuestra vida como en la iglesia. Al hacer eso, nuestras vidas se convierten en más puras, en más perfectas, se acercan más a Dios y por lo tanto nos acercamos más a Cristo, nos santificamos y por lo tanto nos lleva a la última petición de Pablo, llenos de fruto de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. En Cristo no solamente hemos obtenido salvación de nuestra alma, hemos obtenido unas arras, una seguridad, el Espíritu Santo, el cual produce en todos los creyentes un fruto que Pablo en Gálatas describe con 9 características: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe o fidelidad, también según otras versiones, mansedumbre y dominio propio. Esto es algo que ningún ser humano puede producir. Es una evidencia de que el Espíritu Santo está en nuestro interior y esto se produce por medio de la fe en Jesús. Es parte de la buena obra que Dios ha empezado en nosotros y que se va perfeccionando de manera que estos frutos cada vez se ven más y más y más y son más evidentes en nuestras vidas. Y la iglesia necesita estar llena de frutos de justicia. Hoy se habla mucho del amor de Dios, de su misericordia, de su paciencia. Se enfoca mucho en las bondades de Dios, pero se habla poco de la santidad. Se habla poco de nuestra santificación. La iglesia necesita ser santa. Lo hemos dicho antes. En la iglesia hay espacio para que los pecadores vengan, pero no hay espacio para que los pecadores pequen. Los pecadores son bienvenidos a la iglesia, pero no para seguir pecando. Si en la iglesia permitimos seguir pecando, el fruto del Espíritu realmente no está allí. Y Pablo ruega para que el fruto del Espíritu sea algo real en la iglesia de Filipos. Y el mismo Señor Jesús en Mateo 5:16 dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Y es que por medio de Jesús hemos sido preparados para hacer buenas obras. Y todo lo que la iglesia hace debe plantearlo sobre esta base, sobre esta idea, que nuestras obras hagan que los hombres se acerquen a Cristo, que nuestras obras hagan que los hombres alaben y glorifiquen a Dios. Este debe ser el propósito de la iglesia y esta debe ser nuestra oración también. Orar para que los frutos de justicia abunden en la iglesia, abunden en nuestras vidas. Y acabo ya. Pablo ha comenzado dando gracias por los filipenses y lo hace con un gran gozo en su corazón. Sus vidas, las vidas de estos creyentes, producen alegría en el corazón de Pablo, al ver que no están viviendo una simple religión, que no solamente es una creencia, sino que realmente tienen un compromiso con el Evangelio, que ellos están comprometidos con Cristo. Así que no dejemos nosotros también de dar gracias con gozo por aquellos que formamos nuestras iglesias. Y como lo hace Pablo, roguemos para que nuestro amor abunde más y más, que crezca más entre nosotros, un amor inteligente, un amor que se basa en la palabra de Dios, un amor que mira a Cristo, que recuerda lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz y que lo mismo lo ha hecho por el resto de nuestros hermanos, por el resto de creyentes. Roguemos para que Dios nos dé discernimiento, no solamente para elegir entre el bien y el mal, sino para elegir lo mejor, para guiarnos hacia lo bueno. Y pidamos a Dios que los frutos de justicia que el Espíritu Santo produce en la vida nuestra del creyente nos llene por completo, que sean evidentes en nuestras iglesias, que crezcamos en santidad. La iglesia necesita crecer en santidad, tú necesitas crecer en santidad, yo necesito crecer en santidad. Y es que nuestra iglesia está en construcción, la obra está hecha,
El arquitecto, desde antes de la fundación del mundo, cogió los planos, diseñó todo lo que tenía que hacer, cogió todos los materiales que iban a ser necesarios, los ladrillos, las vigas, los sacos de cemento, las tuberías, los cables, y planificó una obra que iba a durar miles de años. Y Dios ha prometido que la obra que Él comenzó la va a perfeccionar, que la obra que ha empezado en tu vida, Dios la va a perfeccionar, y que esta obra va a servir para perfeccionar la obra que ha empezado en tu iglesia local, allí donde te reúnes, y que la obra que Dios ha empezado en tu iglesia local y que va a perfeccionar va a servir para la obra que Dios está haciendo en la iglesia alrededor de todo el mundo, en todos los tiempos, de todos los idiomas, de todas las procedencias, de todos aquellos que hemos puesto nuestra fe en Jesús. Y si tú no lo has hecho aún, hoy es el día en que te puedes acercar a Jesús. Solamente tienes que arrepentirte de tus pecados, analizarte, mirar a Jesús y darte cuenta que eres malo, que eres un pecador y que por lo tanto necesitas un Salvador que te libre del infierno. Y ese Salvador se llama Jesús. Y dice que todo aquel que va a Él no lo echa fuera. Así que si hoy vas arrepentido a Jesús, Él perdonará tus pecados, Él te salvará y Él te dará una nueva vida, te dará el mismo gozo que tenía Pablo, el mismo gozo que tenían los filipenses, el mismo gozo que tenemos los cristianos hoy, y un gozo que marcará tu vida por completo. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias porque una vez más podemos acercarnos, Señor, a tu palabra. Y en ella, pues, por medio de Pablo, en el día de hoy, hemos podido ver, Señor, pues, este gozo que él tenía en medio de su prisión, en medio de su encarcelamiento, Dios. Y como vemos en toda la carta, pues, esto no le impidió seguir predicando. Y te rogamos, Señor, que el gozo que él tenía, Señor, por entender que el nexo de unión con el resto de creyentes de Filipos eras tú, que esto también lo entendamos nosotros, Señor. Ayúdanos a crecer en santidad. Ayúdanos, Señor, a que nuestro amor crezca más y más cada día, Señor, pero enfocados en el Evangelio. No queremos enfocarnos en ninguna otra cosa, sino que tú seas nuestro nexo de unión. Y gracias, Jesús, porque la buena obra que tú has empezado en nuestra vida, tú la vas a perfeccionar hasta el día en que vuelvas. Gracias porque la buena obra que tú has empezado en nuestras iglesias, tú la vas a seguir perfeccionando por medio nuestro. Y gracias porque la obra que tú has empezado para tener una esposa preciosa, una esposa santa y sin mancha, tú la vas a perfeccionar hasta el día en que vuelvas y nos casemos contigo. En el día en que tú tomes posesión de la iglesia como tu esposa y pasemos toda la eternidad contigo. Gracias, Jesús, te alabamos y te bendecimos y ayúdanos a seguir creciendo y a seguir santificándonos. Amén.